Buenas noches. Muy buenas a todos. Acabamos de silenciar los micrófonos porque ya son las 8 en punto hora canaria, las 9 en la península. Desconozco el horario de todos los demás. Así que como nos gusta mucho la puntualidad, vamos a dar comienzo y ya le vamos a dar paso al Pastor Walter. Así que, Pastor Walter, en sus manos estamos ya. Muy bien, muchísimas gracias. Decíamos recién de la alegría en el corazón de poder reencontrarnos otra vez para estudiar la palabra de Dios. Algunos estamos ya en noche cerrada, ¿eh? Aquí ya es muy oscuro, pero otros estáis en horarios más tempranos. Gracias por el esfuerzo que hacéis, que el Señor os bendiga y que a través de su Espíritu conforte nuestros corazones esta noche. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por esta oportunidad de encontrarnos una vez más, sabiendo que tú estás con nosotros. Gracias por tu palabra, gracias por las cartas de la prisión que salieron de la pluma de tu siervo en una circunstancia tan difícil y a su vez que nos deja un ejemplo tan precioso, tan motivador a cada uno de nosotros. Habla a nuestros corazones, Señor, al seguir meditando en esta carta a los filipenses. Oramos agradecidos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, como acabo de decir en la oración, siempre recordamos que son cartas de la prisión o epístolas de la prisión, ¿vale? Salen de la pluma de un hombre que lleva más de 3 o casi 4 años preso, está en una cárcel algo diferente, no es un calabozo, está en una casa alquilada, pero está encadenado, ¿eh? Él cuando habla describe una situación de cadenas y de una vigilancia permanente mientras no se resolviera su caso. Por eso es que tenemos que tener continuamente en nuestra mente esta idea y destacar que esta carta a los filipenses resalta precisamente por el ánimo que el apóstol Pablo comunica. Y es a partir del versículo 12 donde vamos a entrar en esta noche, donde podemos ver o escuchar o leer más bien a Pablo decir, estoy seguro, Dios me puso aquí. Él está en la prisión, pero está donde Dios le había colocado. Y esa certeza, esa seguridad no tiene precio. Estar en el centro de la voluntad de Dios para nosotros. Pero también les dirá, estoy feliz. El Evangelio progresa. Y esto lo vamos a ver unos versículos más adelante del versículo 12, donde él va a expresar su sentir en relación al avance del Evangelio. Él se había entregado por entero, con todo su corazón, a esa pasión. No me avergüenzo del Evangelio, les había dicho a los romanos, porque sé que es poder de Dios para salvación. Y ese espíritu, esa búsqueda, ese anhelo de su corazón no se apagaría a lo largo de toda su vida. Por lo tanto, estoy seguro, Dios me puso aquí, estoy feliz, el Evangelio progresa y hay una tercera idea que quiero que quede pendiente, aunque no está reflejada en el bosquejo que os he enviado, estoy confiado, sé que seré liberado. Y en medio de esta situación, él descansa en el Señor. Sabe que está en las manos de Dios, pero además sabe que Dios tiene todavía planes para él. Él ansiaría, desearía encontrarse con Cristo, pero sabe que todavía tiene una tarea que cumplir y que esa tarea tiene que hacerla no desde la cárcel, sino visitando a los hermanos y confirmándoles en la fe. Una tarea extraordinaria porque si bien Pablo tenía un corazón de evangelista, también tenía un corazón de pastor. A veces estas cosas no se combinan.
Los evangelistas son más bien coléricos, van adelante, avanzan y no tienen mucha paciencia, ¿eh? Yo conozco algunas personas en mi entorno que me han expresado eso. Yo no, yo para pastor hay que tener paciencia, acompañar las ovejas, sostenerlas, llevarlas en los hombros, sanar sus heridas, y yo no me siento llamado a eso. Yo prefieren avanzar y van arrasando con todo, ¿no? Porque tiene una pasión evangelística. A veces hay otros que tenemos otra dinámica en nuestra vida, con un llamado a la misericordia, al consejo, a la enseñanza, en fin. Y hay otros que combinan ambas cosas. En el caso de Pablo, tenemos un evangelista y tenemos un pastor. Muy bien, con esta breve introducción compartimos la pantalla para poder ir a los apuntes y comenzar a cubrirlos en esta tarde. El capítulo 1, versículo 12 a 2:11. Bueno, es mucho decir, no creo que lleguemos allá hoy. Espero, si el tiempo lo permite, llegar al capítulo 2 y al versículo 4. Como hemos dicho entonces, lo primero es destacar las circunstancias del apóstol Pablo. Pablo les escribe en esta parte de la carta porque quiere informarles de las cosas que él estaba viviendo. Aparentemente, los filipenses sabían que él estaba en la cárcel, y quizás fue la razón de que le mandaran a Epafrodito para de alguna manera comunicarle también a Pablo la preocupación que ellos tenían por la condición en la cual se encontraba en ese momento el apóstol Pablo. Es probable que los filipenses pensaban que el encarcelamiento de Pablo estorbaba los propósitos de Dios. Y es por eso que nuestro primer título va a señalar el progreso del Evangelio, porque Pablo va a explicar cómo Dios usaba sus circunstancias para adelantar el Evangelio, el reino de Dios sobre la tierra. Esta frase indica que, al contrario de lo que ellos pensaron, el Evangelio estaba progresando. Y esta palabra de progreso que vamos a leer enseguida se refería al equipo de personas que fueron adelante de un ejército en un bosque, preparando el camino para facilitar el movimiento del ejército. Dice el versículo 12: quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Como vamos a ver luego también, las prisiones de Pablo le dieron una entrada al pretorio. El pretorio se refiere al ejército de soldados que guardaban constantemente a Pablo. Y en Hechos 28:16 leemos cómo Lucas nos cuenta que cuando llegaron a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Ahora, este no era un soldado que convivía con él, sino es la idea de un soldado de guardia que probablemente cada 3 horas era renovado, para alternarse en las horas de guardia que debían hacer. También nos informa Lucas en Hechos 28: así que por esta causa, le dice Pablo, os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. ¿Veis lo que dice Pablo aquí? Estaba limitado, estaba con un guardia y estaba sujeto con una cadena. Por lo tanto, obviamente esto debía ser algo incómodo. Os podéis imaginar, ¿no? Porque claro, es lo que decía recién, no nos imaginamos a Pablo en un calabozo oscuro con los pies en el cepo. Lo imaginamos en una casa alquilada, pero allí también tenía ciertas limitaciones.
Habían cadenas, habían guardias romanos y habían personas que estaban continuamente a su lado. Pero ¿qué sucedió? Pues lo dirá al final de esta misma carta, cuando él dice, todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Así que los soldados romanos que guardaron a Pablo fueron cambiados cada 3 horas. Así que a Pablo nunca le faltaba a quien testificar de Cristo. Pablo podía regocijarse porque vio sus sufrimientos como una oportunidad para predicar el Evangelio. A todo lo demás se refiere a lo demás en Roma. Cuando él dice por lo demás, habla de las otras personas de Roma que escucharían el Evangelio. Los creyentes en Roma, como luego lo veremos también por lo que él va a decir en este pasaje, eran tímidos para predicar el Evangelio. Pero luego Pablo dirá que a causa de sus sufrimientos, ellos cobraron ánimo para hablar la palabra sin temor. Y la idea es que antes tenían temor, pero ahora ya no lo tienen. Y entonces entramos en los versículos donde él va a hablar de la predicación del Evangelio. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero dice, los otros por amor, sabiendo que estoy puesto Gracias. para la defensa del Evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Así que el resultado de las circunstancias de Pablo era el aumento de la predicación del Evangelio. Y notamos algunas cosas de esa actividad de predicar el Evangelio. Estoy adelantándome, me está faltando aquí una diapositiva. El mensaje de la predicación del Evangelio es el punto 1. No sé por qué razón no aparece aquí, pero bueno, espero que estamos ahí bajo el subtítulo de la página 5, la predicación del Evangelio, el punto 1, el mensaje en la predicación. Pablo menciona en el verso 14 que la mayoría de los hermanos cobraron ánimo para predicar el Evangelio. En el versículo 15 menciona que su motivo de algunos que predicaban el Evangelio no era puro, pero predicaron a Cristo. Aparentemente ellos anunciaron a Cristo y su mensaje era puro. Por eso Pablo se gozaba de su predicación. Lo vamos a ver en el verso 18. Esto descartaría la posibilidad de que ellos eran judaizantes, porque Pablo nunca se gozaba en el mensaje de los judaizantes, lo llamaba un evangelio diferente. Por eso he puesto este texto de Gálatas, donde él les habla muy seriamente, porque ellos habían abandonado la gracia de Cristo, se habían alejado del que os llamó por gracia para seguir un evangelio diferente. Así que cuando Pablo habla aquí de que hay algunos que están predicando el evangelio con motivos extraños, no se está refiriendo, entendemos, a los que predicaban el evangelio. Sí tenemos aquí el motivo de la predicación. Dice que ellos predicaron y anunciaron a Cristo, pero lo hicieron por envidia y contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Quizá ellos eran hermanos que antes tenían mucha influencia entre los creyentes, pero ahora la perdieron por la presencia de Pablo. Ahora recordemos, Pablo está describiendo no personas de Filipos, ojo, está describiendo personas que están en su entorno. Él está en la cárcel en Roma.
Y es allí donde hay esta situación donde algunos predican a Cristo, pero con un motivo realmente decepcionante. La frase algunos predican a Cristo, hay algunos que traducen la mayoría de los hermanos, ¿eh? Y bueno, hay algunas maneras diferentes de intentar interpretar lo que Pablo está queriendo decir aquí. La frase pensando añadir aflicción indica unos pensamientos que eran de ellos. Es decir, es lo que algunas personas al predicar a Cristo estaban pensando dentro de ellos. Pero esto no había sido así. Pablo, como veremos, no se entristecía de que Cristo fuera predicado, a pesar de que los que predicaban lo hacían de alguna manera para tener respuesta, lo que tal vez hoy llamaríamos numerología. Habéis visto a veces cuando hay pastores o evangelistas que no hacen más que decir, fuimos a una ciudad y ganamos a 150.000 almas para Cristo o miles de almas para Cristo, y están siempre alrededor de los números. En este caso, estos que querían añadir aflicción a Pablo estaban pretendiendo ejercer autoridad sobre la iglesia, sugiriendo que la situación de Pablo encarcelado era una muestra de que en realidad Dios no estaba con él. Dios le había frenado, diríamos así. Ahora, en malas circunstancias, nosotros tenemos que aprender a fijarnos en Dios y no en los demás. Podemos cobrar ánimo por la buena influencia de nuestro testimonio y también por el gozo en la predicación. Pablo tenía gozo en la predicación porque el mensaje fue bien claro. Ellos anunciaban a Cristo y era la motivación de ellos la incorrecta. Llevaban un buen mensaje, pero lo hacían por motivos incorrectos. Y esto es algo que nos debe hacer pensar. Cuando yo quiero tener un ministerio, cuando yo quiero predicar el evangelio, ¿qué es lo que me motiva? ¿El aplauso de la gente? ¿El que las personas digan, mira con cuánta fidelidad sirve al Señor? ¿Mira cuántos frutos está teniendo de su predicación? ¿O nuestra motivación es que Cristo sea anunciado? Cuando nosotros en cualquier circunstancia podemos ver que Dios es exaltado, o que su reino es agrandado, o que sus propósitos se están cumpliendo, podemos tener gozo a pesar de lo que nos pueda estar pasando a nosotros personalmente. ¿Recordáis las palabras de Juan el Bautista en Juan 3:30? Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. A veces hay situaciones donde Dios nos limita y podemos estar frenados en nuestro ministerio por tal vez una enfermedad, un problema económico, un problema familiar, o algo pueda estar pasando en nuestra vida donde vemos que nuestro ministerio no tiene el alcance ni la bendición de otros que parecen florecer a nuestro lado. En lugar de llenarnos de envidia o de enojo, debemos gozarnos en ver a otros levantar a Cristo, mientras Cristo esté siendo anunciado, mientras Cristo esté siendo levantado, mientras un evangelio puro esté siendo proclamado. Y esto debe estar presente en nuestra vida. Recordamos a José en Génesis 50:20, cuando dijo a sus hermanos que él había pasado por ese camino de esclavitud, de venta, de cárcel, pero él le dice, Dios lo encaminó a bien. Dios obró para mi bien. Y hay situaciones en nuestra vida
donde tal vez nos sentimos como José, vendidos, esclavizados, limitados. Pero mientras estemos en la voluntad de Dios, mientras podamos tener la seguridad que tenía Pablo de decir, quiero que sepáis que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Es decir, estoy seguro estoy donde estoy porque Dios tiene el control, estoy en la cárcel, pero Dios me ha puesto aquí. Si nosotros tenemos esa garantía, esa seguridad, aunque vivamos un tiempo de aparente sequía, podemos gozarnos en ver el avance de la obra de Dios. Y esto es algo que vemos también en los Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 11, versículo 18, dice que cuando comenzaron a recibir las nuevas de lo que había sucedido con Pedro, dice que oídos estas cosas glorificaron a Dios, diciendo, también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Y llegó en el verso 22 a 24 la noticia a Jerusalén y enviaron a Bernabé. Y cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Por qué? Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. ¿Por qué tuvo esa actitud? Porque era un hombre maduro espiritualmente, porque era un hombre sensible a la voluntad de Dios, porque era una persona que tenía la visión de Dios para el avance del Evangelio. Y esto es algo que debemos tener también presentes en nuestra vida personal. Luego encontramos la declaración de Pablo en el versículo 19 a 20. Sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme mi anhelo de esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Pablo estaba confiado en dos cosas en estos momentos. La primera era la oración de los cristianos, de los creyentes. Pablo dependía y pedía la ayuda de los creyentes en oración. Qué bueno es cuando podemos esperar en Dios de esta manera. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 10 y 11, Pablo dice, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. Es decir, Pablo dependía de las oraciones. En 1 Tesalonicenses 5:25 dice, hermanos, orad por nosotros. Qué importante es que pidamos oración, que pidamos a los demás que nos respalden en oración. Lo vemos en Pablo, en el equipo, en el equipo misionero. Y esto debe ser también un anhelo, una expresión permanente, pedir que oren por nosotros. A veces no siempre lo hacemos. A veces pensamos que vamos a poner cargas, que vamos a molestar a los demás. Hermanos, demos motivos de oración. Pablo sabía que los filipenses estaban orando por él. Y esto traía confianza en este sentido. Por un lado, porque oraban por él. Y por el otro, por la suministración del Espíritu de Jesucristo. Y la palabra suministración significa suplir o proveer y se refiere a la ayuda que apoya y fortalece al sujeto. El Espíritu Santo le apoyaba y le fortalecía en sus prisiones. Qué extraordinaria expresión la de Pablo. Vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo.
tengo que deciros que como pastor muchas veces me ha tocado visitar hermanos en hospitales o en lechos de enfermedad en sus hogares y me he encontrado que están llenos de gozo por esta experiencia dual. Por un lado, porque saben que la iglesia ora por ellos y por el otro, porque se sentían sostenidos y fortalecidos por el Espíritu Santo. Y aquí Pablo, sintiendo ese gozo, esa llenura interior del Espíritu Santo que le apoyaba y le fortalecía en sus prisiones, habla de la liberación y probablemente es una liberación de la cárcel por las oraciones de los filipenses. Recordad el caso del apóstol Pedro en Hechos capítulo 12, después de que Herodes mandara matar a Jacobo. Pedro estaba custodiado en la cárcel. Al día siguiente le iba a sacar al pueblo porque había visto que la muerte de Jacobo le había traído el aplauso del populacho, y esa noche la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pablo aquí entendemos que se está refiriendo a la liberación física de la cárcel. Hay quienes sugieren que podía estar también en el ambiente de lo que él escribe la idea de la liberación espiritual. Es decir, esto va a resultar en mi liberación. Porque claro, antes bien, dice, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Es decir, liberado voy a ser, sea porque pueda salir de la cárcel o sea porque reciba la muerte y esto me libere definitivamente. En un sentido, es eso la muerte para el cristiano. Y entonces encontramos su anhelo en liberación. Era glorificar a Cristo. Dice el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Y la palabra anhelo se refiere a la concentración de uno en una sola cosa, rehusando mirar otra. Y hay tres cosas en cuanto a la confianza de Pablo en sus prisiones. Primero, era su costumbre desde el principio de su ministerio no avergonzarse de Cristo. No avergonzarse de Cristo. De que nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza como siempre. Luego hay una segunda idea aquí, y es que su meta era magnificar a Cristo. Entonces, no le importaba lo que él padeció, y esto le daba confianza. En Gálatas 6:14, Pablo dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y en tercer lugar, su esperanza era estar con Cristo. Lo peor que pudieron haber hecho era matarle. Si él no estuviera confiado en el futuro, hubiese tenido miedo de la muerte y en un sentido se estaría avergonzando de Cristo, pero él no tenía miedo de la muerte, no tenía miedo porque sabía a dónde habría de ir. Él estaba confiado de estar con Cristo al morir. Escribirá en 2 Corintios 5:8, hablando de ser desvestido y revestido. Y esta es una esperanza y una certeza que los creyentes podemos tener.
Ahora, en el caso de Pablo, esto nos habla de un conflicto en su liberación. Dice aquí, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. El conflicto que Pablo tenía era una lucha espiritual que sentía entre el deseo de ir a estar con Cristo y el deseo de quedarse para beneficio de la obra. Él sabía que estaría activo en la obra del Señor, que personas serían salvas, que los creyentes serían afirmados en la fe. Y obviamente sentía que su obra no sería en vano. Él escribe a los corintios y les dice, estad firmes y constantes, 1 Corintios 15:58, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y eso tiraba de él, aunque estar con Cristo sería muchísimo mejor. Y él deseaba partir. La palabra partir se utilizaba para describir el hecho de desarmar una carpa, una tienda de campaña. Como uno desarmaba, una carpa es un término argentino, una tienda de campaña es un término más europeo, pues cuando uno desarmaba esta tienda de camping para continuar su viaje a su destino, Pablo vio la muerte como el desarme de su cuerpo para ir a su destino eterno. Y podemos leer en 2 Corintios 5, del 1 al 9, que es un texto largo y no lo he querido incluir en las diapositivas, pero él habla allí de la morada terrestre, este tabernáculo, esta tienda. Si ésta se deshiciere, dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seríamos hallados vestidos y no desnudos. Qué confianza, qué seguridad, qué esperanza, el deseo de ser revestido, dice allí, para que lo mortal sea absorbido por la vida. 2 Corintios 5, he puesto aquí unos pequeños párrafos del comienzo de ese texto, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Más tarde, ya en una época posterior, escribiría a Timoteo y le diría, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano. Y esto le llevaba a enfrentar ese momento con una paz y una absoluta tranquilidad. Pero él veía gozo en la liberación. Confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria de mí en Cristo Jesús por mi presencia otra vez entre vosotros. Así que aunque Pablo tenía este conflicto, él sentía un gozo en su liberación, porque sabiendo de que se iba a librar de su encarcelamiento, significaba más tiempo con los filipenses, significaba provecho espiritual para los filipenses y el gozo de poderse encontrar. Y es, creo, un ejemplo para nosotros al menos en dos áreas. Primero, en su ejemplo de amor, considerando las necesidades de otros más importante que las suyas.
Y en segundo lugar, su ejemplo de ver los propósitos de Dios y someterse a la voluntad de Dios en cualquier circunstancia. Seguro que él estaría mejor con Cristo, pero Pablo no estaba lamentando su circunstancia ni tenía remordimiento. Vio que su presencia con ellos aumentaría su gloria en Cristo Jesús y Pablo sería un instrumento que Dios utilizaría. Y así entramos en las exhortaciones de Pablo. El versículo 27, bueno, es todo un párrafo de exhortaciones que se extiende al capítulo 2, versículo 18, pero que, como ya he dicho, no será nuestro tema hasta ese versículo hoy. Pablo ha estado ocupándose de sus propias circunstancias. Hasta aquí prácticamente él ha hablado de él, ha mencionado a un grupo de personas que predicaban con intenciones extrañas, diríamos así, pero básicamente ha hablado de su necesidad. ¿Dónde estoy yo? Quiero estar con vosotros, me gustaría ir para estar con Cristo, pero en realidad sé que en este momento soy más útil aquí y en esa confianza sé que Dios me va a dar la libertad para poder bendeciros a vosotros. Pero a partir de aquí, ahora Pablo comienza a poner su atención en la vida de los filipenses, en las circunstancias de ellos. Y entonces encontramos una exhortación a la perseverancia. Los filipenses estaban sufriendo por el Evangelio. Primero, Pablo les exhorta a perseverar a pesar del sufrimiento y les da algunos consejos en cuanto a la conducta de la perseverancia. Y les dice solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. El comportamiento de los filipenses tenía que ser digno del Evangelio. Y esto significa que necesitan vivir como corresponde a los que gozan de los privilegios del Evangelio. La palabra comportéis viene de la palabra para ciudadano, que significa sed buenos ciudadanos. Es una palabra que vamos a encontrar en el capítulo 3 y el versículo 20, cuando él dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Para perseverar en la persecución, Pablo les está diciendo, tenemos que recordar que nuestra ciudadanía está en el cielo. Y ellos estaban padeciendo, estaban enfrentando situaciones difíciles. No era fácil ser cristiano en aquel momento. Y entonces Pablo les habla de su comportamiento, un comportamiento que revestía un llamado a la dignidad. Y esa dignidad se expresaba en una comunión, en una unidad, en una lucha con un mismo frente, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes. Los filipenses tenían que ser unánimes. Les ayudaría mucho en su perseverancia si ellos combatían unánimes. Hermanos, ¿cuántas veces los cristianos, los miembros de las iglesias, parecemos soldados que peleamos otra guerra? En lugar de enfrentar al enemigo, en lugar de luchar contra el mundo, contra Satanás, y en lugar de luchar para extender el evangelio, nos perdemos en luchas intestinas, en luchas internas,
enfrentados unos con otros, con celos, con envidias, con egoísmos, con raíces de amargura. Y Pablo aquí les hace un llamado a una actitud de firmeza en un mismo espíritu y en un combate unánimes por la fe del Evangelio. Es importante la unidad para la perseverancia. Cuando Pablo les escribe a los corintios en la primera carta, capítulo 1 y versículo 10, les dice: hermanos, os ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Es decir, la idea es trabajar como un solo hombre. Y esto lo vemos en distintos lugares de la Escritura, incluso en el Antiguo Testamento. Dice, cuando Esdras ha regresado, un primer remanente vuelve para reconstruir el templo después de la hecatombe que había sido los 70 años de esclavitud y el desastre de la conquista de Nabucodonosor arrasando toda Jerusalén. Ellos regresan y dice: toda la congregación unida como un solo hombre, era de 42.300 y pico, toda la congregación. Y en el capítulo 3, verso 1 dice: estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Y en el verso 9 lo vuelve a repetir: hijos, hermanos, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios. Así que, hermanos, una meta común. Lo que nos une es la fe del Evangelio. La iglesia tiene que concentrarse en guardar el buen depósito. Pablo se lo dice a Timoteo en su segunda carta: guarda el buen depósito por el Espíritu que mora en vosotros. Así que esta idea aquí de un mismo espíritu nos habla de un mismo talante, estar firmes, de un mismo impulso, es decir, combatiendo, y luego un mismo objetivo, por la fe del Evangelio. ¿Por qué cosas estamos firmes? ¿Cuál es lo que nos mueve? ¿Cuál es el impulso para nuestra labor, para nuestro ministerio? ¿Cuál es nuestro objetivo? Vuelvo a repetir un pequeño apunte que tengo escrito que no está reflejado allí. Un mismo espíritu es un mismo talante, estar firmes. Un mismo espíritu es el mismo impulso, combatiendo unánimes, y un mismo objetivo, por la fe del Evangelio. Eso es lo que nos interesa: alzar en alto la antorcha del Evangelio, que Cristo sea conocido, que las almas sean alcanzadas con el mensaje de salvación. No estamos edificando para nosotros, no estamos queriendo engrandecer nuestro testimonio, nuestra iglesia, nuestro nombre. Nuestro objetivo es Jesús y su evangelio. ¿Qué más tenemos aquí? La confianza de la perseverancia. Dice el verso 28: y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Y esto de Dios. En su perseverancia, Pablo les exhorta mantener una confianza y no ser intimidados por los adversarios. En la misma confianza que Pablo tenía en el verso 20, esta confianza es un testimonio a los incrédulos de su perdición. Dice:
nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. La palabra indicio es una palabra que hablaba de la actitud del César cuando en los juegos de los gladiadores daba la muerte o la vida. Indicio era un pulgar hacia abajo. Y en este caso, el que se nos opongan nos habla de que ellos están perdidos. No conocen a Dios, no pertenecen a la iglesia, no forman parte del cuerpo de Cristo. Pero para nosotros es indicio de salvación y esto de Dios. Así que esta era el indicio, la seguridad. Pedro también hablará de esto en su primera carta, capítulo 3, versículo 14 a 16. Les dice, si padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Así que para el creyente, esta paz y esta confianza es una indicación de que somos salvos. Es completamente fuera de lo normal que uno esté en control de sí y tranquilo. Pero es que esto no es del hombre, es de Dios por su obra en nosotros. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero en mí tendréis paz. Confiad, yo he vencido al mundo. Así que aunque haya oposición, aunque haya lucha en la familia, en el trabajo, en el vecindario, persecución por causa de nuestra fe, eso nos afirma en la fe y nos habla también de la consolación de perseverancia. Y dice el verso 29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pablo les consolaba en sus persecuciones con dos cosas que él menciona en estos dos versículos. Primero, es algo normal para creyentes sufrir. No es algo que les debe tomar por sorpresa. Si el creyente es preparado para los sufrimientos, esto le ayuda a perseverar. Y esto es lo que el Señor Jesús hizo en Juan 15, en aquella última noche en el aposento alto, versículo 18 al 21. Les anuncia, si el mundo os aborrece, sabed que me ha aborrecido antes. El mundo ama lo suyo, pero no os va a amar a vosotros. Acordaos de la palabra que os he dicho. Si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Nos estaba preparando para saber que seguir a Cristo significaría sufrir por Cristo. Y Pedro se los dice también a los cristianos, capítulo 4, verso 12, no sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Pero también hay otro aspecto aquí. Pablo da su propio ejemplo de sufrimiento. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. La exhortación no viene de uno que no había sufrido. Ellos tenían el mismo conflicto, la persecución por el Evangelio. La vieron ya cuando nació la iglesia en Hechos 16. Pablo había sido azotado, fue llevado al calabozo de más adentro y en aquel calabozo cantó, alabó, adoró al Señor. Y de esto la iglesia obviamente que tuvo noticias, porque el carcelero formó parte de aquella iglesia y debió contar su testimonio.
Pablo sabía lo que era sufrir por Cristo y les anima desde su testimonio para que ellos también se afirmen a pesar del conflicto que tenían que experimentar. Y entramos entonces de lleno a la exhortación del capítulo 2, que es una exhortación a la unidad. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo les había exhortado en cuanto a la persecución de afuera, en los versículos 27 a 30 del capítulo anterior. Ahora les exhorta en cuanto a los problemas de adentro. Y el problema de adentro tenía que ver con divisiones en la iglesia. Si la persecución de afuera no apaga el testimonio o no para la obra de la iglesia, hay siempre la posibilidad de los problemas de adentro. ¿Recordáis a Nehemías? En el capítulo 4 de Nehemías, vamos a ver cómo Sanballat y todos sus secuaces amenazan desde afuera. Pero cuando vas leyendo los capítulos de Nehemías, capítulo 5, capítulo 6, vas a descubrir que habían también personas que desde adentro estaban sembrando desconcierto y dañando y frenando el avance de la obra. Y esto ha sido siempre así. Por eso Pablo hizo mención de unidad en su primera exhortación cuando dijo, combatiendo unánimes. Y ahora desarrolla más esta idea en estos versículos donde nos enseña por lo menos tres cosas en relación a la unidad. Primeramente, la base para la unidad. La frase por tanto es su exhortación del versículo 27. Y la palabra sí no se refiere a algo que es posible, sino a algo que es real, es decir, algo que existe. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, no está poniendo en duda, sino está afirmando que es algo que está. Por lo tanto, hay una base para tener unidad en la iglesia. La palabra consolación significa amonestación o exhortación. La vida de Cristo es una exhortación para ellos porque Él sufrió sin un espíritu contencioso. Jesús sufrió con un espíritu de mansedumbre y Pedro lo va a destacar de una manera especial en su primera carta, del ejemplo que el Señor nos dio para que sigamos sus pisadas, del cual no hizo pecado en su boca, no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, cuando le maldecían no respondía con maldición, etcétera, etcétera. El ejemplo del Señor Jesucristo es realmente extraordinaria. La segunda palabra es consuelo. Si hay consuelo, y esto significa estímulo, es el amor de Dios que le debe estimular al amor. Comunión habla de una participación junto con otros. Cada creyente tenía el Espíritu Santo, quien deseaba controlar la vida de ellos. Si cada creyente fuera lleno del Espíritu, tendría entonces que la iglesia experimentar unidad en el Espíritu. Dice Pablo a los Corintios capítulo 12, verso 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu.
pero también está la palabra afecto entrañable. Se refiere a un profundo deseo que se muestra en misericordia, tomando en cuenta el afecto entrañable de Dios manifestado en su misericordia, debe estimularlos a sentir lo mismo y a tener unidad. La súplica para la unidad. En el verso 2 Pablo dice que le daría un gozo completo. Completad mi gozo. Gozo completo o lleno si ellos tenían unidad por lo que ellos comparten en el versículo 1. Hay una comparación entre las 4 cosas de los versículos 1 y las 4 del versículo 2. Completad mi gozo, sentir lo mismo, tener el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. En Romanos 12:16 Pablo dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Y finalmente, la actitud para la unidad. Se me ha borrado aquí el último apunte del día. No sé qué pudo pasar hoy con el PowerPoint, tendré que revisarlo porque me ha hecho unas cuantas malas pasadas. La actitud necesaria para tener unidad es humildad. La actitud de ellos era una de contienda, que tenía raíz en su vanagloria y en su orgullo. De esto vamos a hablar algo en el capítulo 4. El opuesto de esta actitud es la humildad que produce unidad y que se demuestra de 2 formas. Primero, en su estimación y segundo, en su mirada. En su estimación debe considerar a otros como superiores, no en cuanto a sus habilidades, sino en cuanto a sus necesidades. En su mirada deben estar buscando oportunidades para ayudar a otros en sus necesidades. La persona que deja de pensar en sí misma y empieza a mirar a otros está vistiéndose con humildad. Y finalmente, la humildad es necesaria para la armonía. En el Salmo 133, el salmista describe la bienaventuranza. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo, como el rocío. Y dice que es como el óleo que está sobre la cabeza y desciende y baja hasta el borde, que es un lugar muy bajo. Cuando el creyente desciende y baja como el rocío y óleo, hay armonía entre los hermanos. Y esto, amados, es una bendición. Cuando la iglesia experimenta esta experiencia de no mirar cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, estamos revistiéndonos de humildad, dando prioridad a los demás e imitando al Señor Jesucristo, de quien esperamos hablar Dios mediante el próximo lunes a partir del capítulo 2 y el versículo 5, donde Pablo nos dirá, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. De aquí os dejo mi correo electrónico y también un número de teléfono al que podéis mandar un WhatsApp para hacer cualquier pregunta de algo que pueda no haber quedado claro en mi exposición de esta noche. Así que allí tenéis para copiar walter@ofcam.es, es mi correo personal al que podéis mandar cualquier pregunta, y el teléfono 623 18 90 08 con el +34 adelante. Y también os dejo la dirección de mi canal personal de YouTube, por si os interesa conocer algo de mi ministerio, de mis devocionales. El próximo lunes, Dios mediante, os voy a presentar un poquito más otra vez el libro de Job de mi padre, del que hablé en octubre. Y como tal vez alguno de vosotros no estuvisteis, pues os voy a contar una pequeña anécdota de una hermana que me escribió
dando testimonio de la bendición que está haciendo para ella este libro y os lo quiero compartir. Pero eso será tema para el próximo lunes. Señor, te damos gracias por esta noche, por la atención y la presencia de cada uno de mis hermanos. Gracias otra vez por tu palabra y que ella resplandezca en nuestra mente y en nuestro corazón para vivir mejor la vida cristiana, como Pablo quería que los filipenses la vivieran. Ayúdanos, Señor, para que sea así en nuestra vida. En tu nombre, amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Walter. Esperamos ya con ganas esa anécdota o ese testimonio en la próxima semana. Muchas gracias por la clase. Dios les guarde. Y ya en un ratito Gracias. le paso la clase para que la pueda subir también a su canal. Muchas Muchas bendiciones gracias. para todos. Buenas noches, hermanos. Que el Señor os bendiga. Amén. Noche, Amén. bendiga.